I feel. Buenas, felices, ¿cómo les va? Soy Toro y en este tutorial vamos a ver cómo hacer una mesa de hierro y chapa. La mesa la vamos a hacer con simplemente dos materiales. Por un lado vamos a tener tubo estructural de 20 x 20 cuya pared va a ser, o espesor como le quieran llamar, 1,6. Y por el otro lado vamos a tener una chapa lisa número 18. Las medidas que va a tener nuestra mesa van a ser de 75 centímetros de alto, 1,70 m de largo y 1 metro de ancho. Para empezar a entender un poco cómo vamos a armar esta mesa, hay que entenderla que la vamos a armar en dos partes. Por un lado vamos a tener el cuadro superior, este que ven acá, que es rectangular. Y por el otro lado vamos a tener el cuadro inferior, que va a tener patas a 45 y una unión entre ambas. Esta imagen nos va a servir de ejemplo como para ir entendiendo cómo vamos a hacer para unir lo que son los tubos horizontales de las patas, que van a estar a 45 grados, junto con los tubos verticales que nos van a ayudar a unir el cuadro inferior con el cuadro superior. Como verán, vamos a tener un recorte especial que lo vamos a ver más adelante cómo lo vamos a hacer, pero es importante entender que de cierta manera un tubo va a encastrar sobre el otro. De hecho, me sirvió mucho esta imagen en 3D, haberla hecho antes como para tomar de idea, usarla como croquis y tener las medidas exactas de los cortes que vamos a necesitar, porque van a variar según las medidas de las mesas que hagamos. Para esto, si se fijan, lo que voy a hacer es los cortes normales, sean a 45 o sean rectos, los voy a hacer con la sensitiva. Pero este tipo de cortes últimos que estuvimos viendo, que van a necesitar una mayor precisión, los voy a marcar y luego los voy a cortar con la moladora. Acá podemos ver cómo quedaría el corte del tubo que va a unirse con el tubo vertical para las patas. Como verán, lo que hice fue realizar un corte de 2 centímetros a 45 grados y luego completé con otro cortecito más perpendicular a este. Con esto obtengo justo lo que sería la línea de encastre para el tubo vertical que va a terminar formando la pata. Una vez que tengo ya todos los cortes realizados para poder empezar a armar la estructura, lo que voy a hacer básicamente es limpiar todas las puntas y todos los cortes para sacarle la rebarba. Esto lo vamos a hacer con el disco de desbaste. Y a partir de ahí sí, ya tenemos todo listo como para empezar a armar. Vamos a arrancar armando el cuadro superior que les había mencionado al principio. Este tenía 1,70 m de largo por 1 metro de ancho. Como verán, esta estructura es más grande que mi mesa de trabajo, por lo tanto opté por armarlo en caballetes. Para esto lo que voy a hacer básicamente es cortar los hierros a 45 grados porque no quiero que me quede ningún hueco de los tubos a la vista. Los voy a posicionar arriba de los caballetes y los voy a ir uniendo en sus esquinas con las escuadras magnéticas para ir tomando esos 90 grados de escuadra que necesito. Una vez que tengo todo como posicionado y presentado, voy a pasar a nivelar esta pieza para que me quede en un mismo plano de trabajo, que no me quede inclinada o que me quede un caballete más bajo que otro. Una vez que controlo el nivel y ya lo tengo ok, lo que voy a hacer es medir justamente sus lados y verificar de que la medida sea correcta, el 1,70 por 1 metro que necesitamos. Y a su vez también voy a estar corroborando la escuadra. Con la escuadra fija voy a estar inspeccionando cada una de sus esquinas para ver que esté tomando realmente esos 90 grados que necesito. Una vez que hice esas tres verificaciones que les mostraba, la del nivel, la de la cinta métrica para medir cada uno de sus lados y la de las escuadras, tranquilamente puedo pasar a puntear cada una de las esquinas. Le voy a hacer 2 puntitos de soldadura como ya para fijarla, para que me quede totalmente unida, y a partir de ahí quitar las escuadras para poder soldar tranquilo, tanto de un lado como del otro. El siguiente paso lo que va a hacer es pasar al disco de desbaste como para empezar a sacar todo el exceso de soldadura que necesitemos y empezar a dejar todas las uniones, todas esas esquinas del cuadro superior totalmente planitas. ¿Por qué? Porque el paso siguiente va a ser tomarlo de molde para poder armar el cuadro inferior. Para esto básicamente lo que voy a hacer es
presentar las patas, los tubos verticales, simplemente presentarlos. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es puntearlo en sus lados externos como para poder dejarlos fijos y que me sirvan a mí de guía para poder armar esas patas a 45 que veíamos al principio. Ahora bien, como verán, también tracé una mediana, es decir, una guía que me marque justo la mitad de este cuadro, que también va a estar simplemente punteado, es decir, va a tener unos puntos de soldadura para que después se pueda quitar fácilmente. Esto lo que me va a permitir, por un lado, es empezar a probar el tema de las patas a 45 y por el otro encontrar la longitud exacta que voy a necesitar de ese parante que va sobre el piso, que va a estar uniendo las patas a 45 de un lado y del otro de la mesa. Para esto me voy a estar ayudando nuevamente con las escuadras magnéticas. Voy a ir posicionando las patas a 45 una por una y las voy a ir uniendo, como se está viendo en la imagen, con esa mediana que tracé, ese perfil de apoyo que va justo en la mitad del cuadro rectangular que hicimos al principio. De esta forma yo ya lo que puedo hacer es soldar de manera definitiva lo que son los tubos a 45 con los tubos verticales que van a terminar formando las patas de nuestra mesa. Eso yo ya lo puedo dejar soldado y va a quedar fijo, no se van a mover de ahí. De esta forma yo ya puedo tomar la medida exacta que hay de distancia entre las patas a 45 de un extremo de la mesa y de la otra. Esto lo que me permite es cortar un hierro exacto para esta parte y a su vez, como me va a quedar el hueco del tubo a la vista, lo que voy a hacer es colocarle un suplemento de chapa. De esta manera, como estamos viendo en la imagen, primero los presento con algún puntito de soldadura. A partir de ahí lo que voy a hacer es soldarlo así bien en todos sus bordes y después le voy a terminar dando la forma exacta de 2x2, en este caso con el disco de desbaste primero y después la terminación con el disco de flap. Muy bien, ahora sí, ya tranquilamente lo que puedo hacer es quitar lo que era esa mediana de apoyo que yo estaba utilizando para tomar las medidas. Total, como tengo soldadas las patas a 45, no se me van a mover. Y a partir de ahí aplicarlo de la misma manera que habíamos hecho con el apoyo. Lo que vamos a hacer ahora es colocar ese corte que hicimos de tubo para unir las patas a 45 de un extremo y del otro. De esta misma manera, como estamos viendo, vamos a usar las escuadras magnéticas. Primero vamos a puntear, sacamos las escuadras y ahí sí soldamos bien. Como verán, queda exacto el tubo con la distancia que necesitamos para unir pata con pata. Vamos a aprovechar para sacar esos excedentes con el disco de desbaste y dejarlo bien prolijo. Y una vez que tenemos toda esta pieza, podríamos decir que ya tenemos el cuadro inferior totalmente terminado y unido entre sí, junto con los tubos verticales que van a formar las patas. Ahora recuerdan que la unión entre el cuadro rectangular, que va a ser el superior, y las patas verticales estaban simplemente punteados, así que tranquilamente puedo cortar esos puntos y pasar ese cuadro hacia la parte de arriba. Todo esto lo hice simplemente para hacer que coincidan las puntas del cuadro inferior con las puntas del cuadro superior. Entonces, como estamos viendo en la imagen, lo vamos a pasar hacia arriba y vamos a coincidir justamente con las medidas que necesitamos. Otra vez vamos a estar usando las escuadras, los vamos a colocar a 90 grados como necesitamos y de esta manera vamos a poder tener una coincidencia entre las distancias del cuadro inferior con las del superior. Vamos a dedicarnos ahora sí de generar todas las soldaduras que necesitemos para que quede bien rígida la estructura y bien unida entre sí. Vamos a pasarle obviamente el disco de desbaste una vez más y a partir de ahí sí ya tenemos toda la estructura de la mesa terminada. Por último, lo que vamos a hacer es pasarle el disco de flap a todas esas uniones, soldaduras y esquinas como para darle esa última terminación a la pieza.
Como verán, lo que voy a hacer por último es agregar un tubo más que va a cubrir la distancia del 1,70 m, justo a la mitad, simplemente como para quedarnos tranquilos y hacer que la chapa quede totalmente rígida a la estructura. La chapa que vamos a usar, como dijimos, es número 18, es bastante gruesita, no tendríamos que tener problema, pero por las dudas, para que quede una estructura totalmente rígida, vamos a colocarle este hierro. La forma de colocar este tubo va a ser idéntico a lo que venimos haciendo siempre. Primero vamos a marcar la mitad y vamos a posicionar este tubo con la ayuda de las escuadras magnéticas. Muy bien, ya tenemos lo que es la estructura de la mesa terminada, por lo tanto el paso siguiente va a ser colocar la chapa. Para esto lo que voy a hacer es lo siguiente: la chapa ya me venía de 1 metro de ancho, así que me voy a estar evitando un corte longitudinal, pero me venía un poco más largo del 1,70 m que necesitaba. A su vez, otro de los detalles a tener en cuenta es que por diseño yo no voy a necesitar plegar la chapa, sino que va a ir simplemente apoyada, por decirlo de alguna manera, a lo que es la estructura. Por lo tanto, lo que voy a hacer es dar vuelta a la estructura y soldar desde abajo. Así, obviamente, los puntos de soldadura no se van a ver, no van a quedar a la vista. Esto me va a ayudar muchísimo para que no quede ningún globito de aire o que quede abollada la chapa al momento de fijarla contra la estructura. Es decir, me va a quedar totalmente plana, sin ningún relieve, que eso es importantísimo. Para esto, además, lo que voy a hacer es estar soldándolo desde el medio, desde el centro de la mesa hacia los extremos, justamente para poder ir verificando y quedándome tranquilo de que no se genere ningún globo en la chapa. Obviamente vamos a tener que tener mucho cuidado a la hora de soldar esta chapa para no perforarla. Es por eso que particularmente recomiendo trabajar a partir de una chapa número 18. Mientras más gruesa mejor, va a ser más cómodo para laburar. Otro detalle a tener en cuenta es que del otro lado de la chapa es probable que nos queden algunas manchas por el calor de la soldadura. Esto tranquilamente lo podemos quitar pasándole suavemente y de manera prolija el disco de flap a todas esas manchitas, y después, una vez que la estructura ya esté pintada, eso no se va a notar. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este nuevo tutorial. Espero que les haya gustado, que les haya servido y que se animen a hacer sus propias mesas de hierro y chapa. Si te gustó el video, me ayudas muchísimo dándole like. También te podés suscribir a mi canal para ver los próximos tutoriales que vaya subiendo. Y si querés después mostrarme cómo van quedando esos nuevos proyectos y compartírmelos, te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram, eltoro.herrería, donde voy a estar subiendo el día a día en el taller y los nuevos proyectos que vaya encarando. No los molesto más, nos vemos la próxima, vamos arriba.